vamos a continuar. Fíjense que habíamos hecho ya el tema de dibujar esquemáticamente el área de influencia de toda la planta y ahora me dice dibujar a escala aproximada la vista del plano encerrado en el óvalo con todos los componentes estructurales, muros, encadenados, vigas, esquematizando eje de la losa, el nivel de piso terminado y graficando su cimiento. Dice utilizar plantilla de hormigón armado y dice altura libre interior aproximada de 240. Fíjense que yo acá lo hice a nivel esquemita, pero ¿cómo lo tenemos que plantear? Fíjense primero en esto. Este es el plano que han encerrado en el óvalo, donde tengo un muro en X, viene la viga y después tengo un murito en Y, ¿sí? Y este es el área de incidencia que ya vamos a ver después que nos piden algo más también. Entonces, vamos a chequear. Yo acá les he hecho una vista y si ustedes se fijan, estoy viendo el muro, estoy viendo la viga que tiene 50 centímetros de alto y estoy viendo el otro murito, ¿sí? Y si ustedes revisan, ya vamos a ver si se dan cuenta acá de algo. A propósito, se ve ahí como que está borrado y después lo hice de otra forma para hacerles como una trampita. Me dicen que yo también esquematice el eje de la losa. Y si estamos hablando de una losa, puede llegar a coincidir el eje con el eje del encadenado. A lo mejor el encadenado puede tener el espesor de la losa. Entonces podríamos poner el eje de la losa ahí a la altura de la mitad del encadenado, ¿sí? Fíjense que nosotros no hemos hecho predimensionado ni nada. Estamos trabajando como un nivel esquemático. Esto lo puedo hacer con punto y raya o podría haber hecho quizás una línea más finita. Yo estoy trabajando mano alzada para hacerlo más rápido, nada más, ¿sí? Acá yo puse nivel de piso terminado. En mi hoja yo lo he hecho en una escala 1 en 50. Entonces fíjense que desde acá hasta acá serían los 240 y acá se hace la formita de lo que sería la plantilla y acá una especie de plantilla que se ve del otro murito, ¿sí? ¿Estamos? Y también, vamos a ver si ustedes se dan cuenta de algo. Yo he hecho como un esquema de cargas y ustedes se van a fijar acá si se ve bien o no. Yo veo acá esta carga de esta losa que es 50%, que sería esto que yo le he puesto ahí Q1. ¿Está bien? El Q2, fíjense que tiene unos 3,20 metros. Esto tenía 2,50, tiene 3,20 metros. Y después viene este pedacito, porque cambia la situación de continuidad de este murito que tiene 1,90. ¿Estará bien que a lo mejor yo esquemáticamente lo haya hecho así? Fíjense, ¿es totalmente simétrica la carga o no? No, y más si uno lo está haciendo a escala, este pedacito es más grande que este. Entonces, si ustedes se fijan ahí, muy sutil, en realidad yo lo había hecho acá como correspondía y después les hice como una trampita como para que lo vieran, ¿sí? Vamos a chequear esto acá, yo lo voy a borrar así suavecito, simplemente en una trampita para que ustedes empiecen como a agudizar el ojo. Esa es la clave de saber estudiar, que uno en realidad tiene que empezar a interpretar lo que está haciendo, no lo tiene que hacer de manera autómata, uno tiene que entender estructuras para que después te guste. Si vos no le entendés a las estructuras realmente no te va a resultar fácil, y fíjense que en la carrera son 4 estructuras más la asesoría después en tesis, así que hay que mirarlo con cariño, ¿está? Bien, este sería como el esquema. Vuelvo a leer lo que me pedían en el enunciado. Esto practíquenlo, hacerlo a escala, porque a veces lleva tiempo. Dibujar a escala, aproximar la vista del plano encerrado en el óvalo, los componentes estructurales, muros, encadenados, vigas, esquematizando el eje de losa, el nivel de piso terminado y graficando su cimiento, a altura libre interior aproximada 240, ¿sí? Yo podría haber puesto acá, quizás, si era la altura libre, y yo tomo acá como que es se puede tomar desde la viga, no hay muchos datos, ¿no? Hasta acá, que es el nivel de piso terminado, o lo podría haber tomado quizás teniendo en cuenta que a lo mejor esta era la losa. Como no hay datos, uno lo podría haber tomado directamente desde el eje de losa, ¿sí? Por eso dice también a escala aproximada. Vamos al que sigue. Ya tenemos este
tenemos esquematizar sobre el gráfico dibujado en el punto anterior las cargas. Dice las cargas que la losa le transmite al muro y o a las vigas. Ya tenemos nuestro esquemita, que era lo que hablamos hace un ratito. Y después, esto es esquema, fíjense a nivel del concepto, ¿no? Esto es esquema. Y después en el D dice calcular. Calcular las cargas esquematizadas en el punto anterior. Y dice el peso del plano superior es Q último, 850 kilos sobre metros cuadrados. Dice despreciar el peso propio de las vigas. Dar el resultado en toneladas sobre metro. A ver, vamos a hacer una aclaración también. Cuando hablamos de cargas, podemos trabajar con la Q de servicio, que es el QS, que simplemente sumar la carga permanente más la carga variable de uso. Esto es lo que se llama Q de servicio, ¿sí? Y trabajamos también con la carga última, que aplica unos factores de combinación que es del reglamento, que es lo que se llama el mayorado. 1,2 por D más 1,6 por L. Ellos también me podrían haber dado el QD y me podrían haber dado el QL de datos. Y yo tendría que haber hecho esta operación matemática y haber obtenido el Q último. En el caso del examen, el Q último ya resuelto es 850 kilos sobre metros cuadrados. Y parece una tontería lo que les voy a decir, pero fíjense esto. Me dijo que le dé el resultado en toneladas sobre metro. Es un examen. Entonces yo realmente tengo que evaluar y tengo que fijarme muy bien en las consignas, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nosotros el cálculo? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho, acá en este esquemita habíamos puesto Q1, Q2 y Q3? El cálculo es muy sencillo. Para establecer el Q1, es una carga por metro lineal. Entonces, lo que uno va a razonar simplemente es multiplicar el valor del Q último por esta longitud. Esta longitud de carga, porque es como si vos multiplicaras 1 metro por esta longitud. Entonces, todo lo que vos multipliques por 1 siempre es el mismo valor. Entonces, a nivel cálculo, uno lo que hace es esta longitud por el Q. Fíjense, yo voy a poner acá, perdón que me olvidé, era 2 días me parece, ¿no? Sí, porque es la mitad de 420. Entonces vamos a hacer. El Q último nos habían dicho que era 850, ¿sí? Lo voy a chequear acá el dato. No lo tenía en la primera hoja, está acá. 850, ¿sí? Entonces voy a hacer 850 kilos sobre metros cuadrados por la longitud que habíamos dicho, me lo olvido siempre, esta longitud era 210, ¿sí? Por 210, fíjense la unidad. Si ustedes se dan cuenta, este metro se va con ¿quién? Se va con el cuadrado, pero te queda la unidad kilos sobre metro. Entonces, si yo hago acá 850 por 210, me da 1785 kilos sobre metro. ¿Cómo lo paso a toneladas sobre metro? Dividido 1000. Entonces me queda 1,78 toneladas sobre metro. Ese es el valor de este Q1. 1,78 toneladas sobre metro. En el enunciado ya decía que despreciábamos el peso propio de las vigas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora con el QD? El Q2, perdón, 850 kilos sobre metros cuadrados, porque eso no cambió, pero la longitud sí cambió, porque se acuerdan que había como un dientito acá, y esto me quedaba en 1,68. Yo lo que hice fue 420 por 0,40, 1,68. Recordemos que estos dientitos los habíamos hecho al principio con el área de incidencia, ¿no? Entonces voy a hacer 850 por 1,68. 850 por 1,68 me da 1428 kilos sobre metro. A esto de vuelta lo multiplico por 1000 y me queda en 1, podemos redondear 43. Dividido 1000, perdón. Dividido 1000, lo habíamos hecho al principio, lo hice en mi cabeza y les dije multiplicar, pero es dividido 1000, ¿sí?
1,43 toneladas sobre metro, que sería este valor, 1,43 toneladas sobre metro, ¿sí? Y después en el Q3, fíjense que el criterio es tener la misma medida que ¿quién? Del primero, porque fíjense que estas medidas sí eran iguales, es 210 y va a ser el mismo valor del primero, 850 kilos sobre metros cuadrados por 210, me queda directamente ya en 1,78 toneladas sobre metro. Me ahorré un paso simplemente porque ya era el número que trabajamos, ¿sí? 1,78 toneladas sobre metro. Fíjense que sería el punto, en este caso el de calcular las cargas esquematizadas en el punto anterior, y dice el peso del plano superior es Q último. Recuerden muy bien la diferencia entre carga de servicio y carga última. Hay que chequear muy bien siempre lo que dice el enunciado y darse unos minutitos para comenzar a resolver, ¿sí?